Buenos días a todos. Vamos a hacer el tarot para esta semana próxima, que comienza mañana, día 26 de enero, y finaliza el día 1 de febrero. Voy a utilizar un tarot que no sé si lo veis, no sé si se ve muy bien, sí. Que para mí es un tarot que yo llevaba muchísimos años buscando, el tarot cósmico. Lo vi hace 30 años por la zona de Rosas, en Girona, y me enamoró y llevaba muchísimo tiempo buscándolo. Tiene unas imágenes maravillosas, como podéis comprobar por la carta que os estoy enseñando, que es la carta de la fuerza. Y bueno, voy a inaugurarlo en la tirada de hoy con vosotros y vamos a ver qué nos dice el tarot, qué nos depara el tarot para esta semana. Están ya las cartas barajadas previamente, vamos a cortar. Y vamos a sacar, a hacer la tirada habitual que yo suelo hacer cuando hago una tirada de tarot. Y bueno, las cartas, lo primero que nos aparece es la carta del sol cruzada por la carta de la luna. Bueno, para mí esto me dice que va a ser una semana positiva, pero también va a haber momentos de dudas, de miedos, de no tener las cosas muy claras. Vamos a tener momentos de titubear, ¿vale? Aunque es una semana positiva porque aparece la carta del sol. La carta del sol os la voy a poner para que veáis la belleza de la carta. El sol se cruza con la carta de la luna, que tiene el simbolismo de los peces, de Piscis, porque es la carta que rige a los piscianos, la carta de la luna. Esto significa, como os estoy diciendo, que es una carta positiva, es una semana positiva, pero va a haber momentos que vamos a tener dudas, vamos a tener miedos. Es decir, es algo normal. Vamos a lo mejor pensar las cosas dos veces, ¿vale? También nos aparece la carta de la torre. Van a haber personas que se van a caer sus estructuras, se les van a caer la situación en las que tienen, van a tener que hacer cambios. Además, la torre no es una carta negativa como mucha gente piensa, es una carta de metamorfosis, de un cambio necesario, ¿vale? Es una semana en la que se nos van a plantear cambios que a lo mejor no esperamos, que en un momento dado nos pueden desestabilizar, o podemos pensar, madre mía, yo que esto lo tenía sólido y ahora resulta que se ha caído. Pues personas a lo mejor que pierden su empleo, o personas a lo mejor que estaban esperando noticias a nivel legal y no les llega, o la resolución que esperaban no es la que ellos creían. Pero eso no es malo, es algo que ya no se sostiene porque ya no tiene que estar ahí. Y la torre lo que hace es que tira lo que ya no es necesario en nuestra vida para empezar a construir algo totalmente nuevo. También las cartas nos aparece la suma sacerdotisa, ¿vale? La suma sacerdotisa nos dice que tenemos que dejarnos llevar por nuestra parte femenina, tanto hombres como mujeres, es decir, por nuestra intuición, ¿vale? Por esa parte bruja que tenemos todos, porque si en algún momento te llega una sensación o una intuición de hacer algo, que lo hagas, que trabajes esa parte intuitiva, esa vocecita que te dice, tira por aquí, no vayas por este lado, vete por el otro. Es decir, hacer caso a esa vocecita interior, hacer caso a vuestra intuición, que os va a guiar por el buen camino. Y las dos últimas cartas que aparecen es el sumo sacerdote,
que si os fijáis en esta carta, en la simbología, es muy curiosa porque se ve al sumo sacerdote como con una visión larga, es decir, el sumo sacerdote es una figura de jerarquía, es alguien que va a estar a vuestro lado, que os va a dar una visión diferente de la que vosotros podéis tener, y una visión, como si dijéramos, futurista, es decir, es una persona que a lo mejor pues es un abogado, es un juez, un padre, un abuelo, una persona que para vosotros es importante en vuestra cadena, en vuestra vida, ¿no? O si tenéis procesos legales pendientes, pues esa persona os va a ayudar y os va a dar una visión que vosotros ni siquiera os habíais planteado, una visión un poquito más amplia de la que en algún momento vosotros podéis pensar. Es decir, vais a tener un apoyo de una persona importante o influyente que os va a dar un camino por el que continuar esta semana. ¿De acuerdo? Y bueno, como carta final de la semana es la carta de la estrella. Es decir, todo, a pesar de todas las dificultades, todos los conflictos, todos los problemas, de que haya sido una semana un poquito, bueno, pues caótica, como decía antes la Torre, o un poquito difícil para algunas personas, la carta final es la estrella, es decir, mantener la ilusión, vais por buen camino, no pasa nada, todo está bien, y si algo se ha caído o algo ha cambiado, como nos decía la Torre, es porque es lo mejor que os puede pasar, ¿de acuerdo? Entonces, para finalizar un poquito la síntesis de lo que nos dice el tarot, va a haber momentos en la semana a lo mejor un poquito complicados para alguien, un poquito difíciles porque van a surgir cosas que no pensábamos o cosas que pensábamos que iban a ser de una forma y van a ser de otra, pero aún así va a ser una semana muy positiva, como decía el Sol. Va a ser una semana que tenemos que agudizar nuestra intuición y nos tenemos que dejar aconsejar por esa persona de autoridad o ese padre o ese abuelo o ese abogado, esa persona que tiene poder, entre comillas, o que tiene más sabiduría que nosotros porque nos va a guiar hacia el camino correcto. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado la lectura y sabéis que si queréis una lectura privada conmigo podéis poneros en contacto en la información o en mi WhatsApp para agendar una lectura privada. ¿De acuerdo? Pues nada, lo dicho, tengan una buena semana y adelante, que podéis con todo.